Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo un vídeo con un tema que me parece muy llamativo. Son profecías de varios videntes, de diferentes países, de diferentes religiones y culturas, e incluso de diferentes generaciones, pero que coinciden básicamente en lo mismo. Ellos dicen haber visto cómo China traiciona a Rusia y después invade parte de su territorio. Estas profecías tienen cierto sentido en el contexto geopolítico mundial actual. Rusia mantiene un conflicto bélico con Ucrania. Ucrania cuenta con el apoyo tibio de la Unión Europea y la incógnita de lo que hará el gobierno de Estados Unidos en un futuro, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un hombre impredecible. La Unión Europea ha concedido un crédito a Ucrania de 90.000 millones de euros, que por supuesto no va a devolver, con la condición de que sigan utilizando a los ucranianos como carne de cañón en su confrontación bélica con Rusia. Estos burócratas de la Unión Europea albergan la esperanza de que este conflicto bélico desgaste la economía rusa y haga caer el régimen de Vladimir Putin en 2 años. China y Rusia no son países amigos, se llevan bien, pero no son amigos, más bien son socios. Tienen intereses y enemigos en común. Han visto caer regímenes de países aliados como el régimen libio de Gaddafi, el régimen sirio de Al-Assad recientemente, o el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Saben que Occidente es un poderoso enemigo que va a usar todas las trampas que hagan falta para hacer caer sus regímenes y sustituir a sus presidentes por títeres que sirvan a sus intereses. Por ejemplo, con la detención y el arresto de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense y la sumisión de lo que queda del régimen bolivariano a Estados Unidos, China pierde un importante proveedor de petróleo. ¿Pero qué pasaría si cayese el régimen ruso de Vladimir Putin? NetEasy, una plataforma china con cientos de millones de usuarios, publicó un artículo: China debe prepararse para lo peor. Si Rusia colapsa, este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados no debe perderse. Rusia no tiene ni la población ni el dinero para desarrollar el lejano oriente, pero para China ese territorio es un tesoro de recursos. La propuesta es una anexión blanda, inversiones, dependencia económica, uso del yuan como moneda y apoyo a élites locales. Con menos de 50.000 tropas que permanecen en el lejano oriente, esencialmente es una cáscara vacía. Y al leer esta noticia me animé a hacer este vídeo. Van a escuchar a continuación algunas profecías que mencionan que esta invasión china del territorio ruso llega a producirse. El niño Tamaurgo Vyacheslav de Rusia, de religión cristiana ortodoxa, y que falleció a principios de los 90 del siglo XX con 10 años de edad, dijo que Satanás deseaba encender el conflicto entre musulmanes y cristianos, pero que Dios no admitirá una contienda mundial entre ellos. Los musulmanes y los cristianos deben estar unidos, porque los chinos se levantarán, y Rusia estará en contienda con China, aunque primero Rusia se reconcilia con Estados Unidos. Habrá muchos más americanos en las fronteras rusas. Vyacheslav habló de la contienda con China a los jóvenes. Habrá un conflicto de Estados Unidos con China, y cuando estén al borde de la confrontación, los estadounidenses en el último momento asustarán a China y los chinos irán a por Rusia. La terrible contienda con China también va a comenzar. El conflicto bélico será tal que sin uniforme se lanzaron enormes cantidades de munición en la lucha entre ellos por los territorios. Los residentes van a dormir rusos esa noche y por la mañana se van a despertar chinos. Pero en muchas ciudades y regiones habrá peleas encarnizadas. Los chinos seducen y manipulan para eliminar físicamente a nuestros hombres y a los niños y para esterilizar a la población en los territorios ganados. En el territorio conquistado por los chinos, estos serán crueles en todo, y las iglesias cristianas y mezquitas musulmanas serán alteradas un poco por los conquistadores. Los chinos harán que se pongan delante de las entradas de las iglesias y mezquitas un dragón, y en los techos de las mismas colocarán una campana de un sonido sordo persistente
que llamará a la gente para su adoración. Las personas que no quieran acudir, esas personas serán dadas de baja despiadadamente o literalmente colgadas. Los chinos van a construir una barrera que separará a diferentes personas después de conquistar sus territorios. Van a eliminar a las personas que vivían allí. Luego los estadounidenses, por primera vez en el mundo, utilizarán un nuevo arsenal psicológico con los chinos, de forma masiva, que influye en esta iniciativa. Este arsenal psicológico se utilizará en todos los territorios conquistados por China. Los chinos que han estado bajo la influencia de este arsenal se pondrán a temblar por el miedo. La acción de este arsenal psicológico que actúa sobre aquellos chinos es tal que aunque estos regresen a China, ya nunca podrán ser personas normales. Todos los chinos que han estado bajo la influencia de este arsenal psicológico se extinguirán. También contamos con el testimonio de Nila, la monja cristiana ortodoxa rusa nacida en 1902 y fallecida en 1999. Según ella, en un futuro, en un contexto previo de una gran hambruna, pillaje y la llegada del anticristo, la monja Nila dijo lo siguiente: llegará el momento en que los chinos nos atacarán y será muy difícil para todos. La madre repitió estas palabras 2 veces. Niños, vi un sueño, habrá contienda. Señor, desde los 14 años te pondrán bajo los fierros y llevarán a los jóvenes al frente a luchar. Los niños y los ancianos permanecerán en las casas. Los soldados irán casa por casa y entregarán todos los fierros y los llevarán a la batalla. Habrá robos y ultrajes de los que tienen fierros en las manos, y la tierra estará sembrada de cuerpos sin vida. Hijos míos, cómo me compadezco de vosotros, la madre repetía muchas veces. El vidente francés Mario de Sábato, que nació en el año 1933 y que es profundamente católico, predijo que Estados Unidos sufrirá una grave crisis económica, que la locura de un hombre pondrá en peligro la paz y que los americanos se aliarán con Rusia para hacer frente a China. Los signos precursores de estos hechos serán crisis políticas en Turquía, Pakistán, Formosa y Corea. China invadirá Europa, llegando hasta el este de Francia. También habrá confrontación en Oriente Medio. Al final los chinos serán derrotados y su capital, Pekín, destruida. Slava Surikova, de nacionalidad búlgara, que nació en el año 1903 y falleció en el año 1991, era una científica que presumía tener capacidad de evidencia. Ella habló de la Tercera Contienda Mundial. Dijo lo siguiente: la Unión Soviética se dividirá en estados separados, cosa que ocurrió. Rusia quedará sola en ese momento. Se enfrentará seriamente con China. Siento lástima por el pueblo ruso. El ejército chino intentará derrotarlos. Siberia dejará de ser territorio ruso. Rusia nunca colapsará. Al contrario, en el siglo XXI volverá a ser uno de los países más poderosos del mundo. Los eslavos nunca serán borrados de la faz de la tierra. Se les ha asignado una misión espiritual de liderazgo en los destinos venideros de la humanidad. Contamos también con el testimonio profético de Mariango, una mujer joven, cristiana evangélica colombiana, residente en Canadá. Ella afirma que vio la Tercera Contienda Mundial, que tuvo un sueño terrible relacionado con Estados Unidos. Mariango ruega de forma encarecida que la gente que viva en ese país emigre y retorne a sus países de origen, vendan sus casas y retiren el dinero y lo inviertan en otro lugar. La razón es que ella cree que la Tercera Contienda Mundial va a empezar muy pronto. Mariango tuvo un sueño en el que veía aviones de combate rusos atacar Estados Unidos procedentes de Canadá. También afirma haber visto aviones de combate con la bandera de Japón. Los rusos entran por la frontera del Polo Norte y Canadá para atacar a Estados Unidos. Antes de eso, ocurrirán muchas cosas. Una de ellas es que Europa será sometida al igual que Japón por Rusia, con la ayuda de China, pero que al final China traicionará a Rusia. El anciano Jonás de Odessa, de religión cristiana ortodoxa, nacido en Kirovograd, Ucrania, en el año 1925, comentó lo siguiente:
El futuro tampoco augura nada bueno para Estados Unidos. Según él, los dólares estadounidenses se arrojarán por el suelo como papel. El viento se los llevará como hojas de otoño, y nadie lo necesitará. Según el anciano Jonás, China desempeñará un papel fundamental en la victoria sobre Estados Unidos. Sin embargo, China querrá atacar a Rusia, pero una terrible epidemia se desatará en el país. Según él, habrá una tercera contienda mundial. Un año después de mi fallecimiento, todo comenzará en el país, que es más pequeño que Rusia, en referencia a Ucrania. Este estado de ánimo durará 2 años, y todo terminará en una gran contienda. Posiblemente se refiere a la tercera contienda mundial. Bill Ryan, uno de los conductores de Project Camelot, que emitió en Internet un programa llamado La Misión Anglosajona con las confesiones de un importante masón inglés, afirma que este masón asistió a estas reuniones y consideraban como objetivo número 1 abatir a China, pues en los últimos años se había enriquecido este país, se había modernizado su ejército, en definitiva, China se había convertido en una potencia mundial. Cuando se le preguntó si Rusia también era un objetivo a batir por parte de la élite anglosajona, él dijo que no se mencionó a Rusia en los mismos términos que a China. Aún así, la élite anglosajona dejó caer durante la reunión que se causase que el ejército chino atacase Rusia Oriental. Según él, Irán será atacado. China acudirá en ayuda de Irán para proteger sus propios intereses. Los arsenales nucleares serán utilizados por Irán o por China contra Israel, lo que provocará el primer uso de arsenal nuclear por parte de Irán o de China. Gran parte de Oriente Próximo será asolado. Millones de personas perecerán dentro de un espacio de tiempo muy corto. Y por alguna razón que desconozco y yo no puedo decir el qué, China moverá forzosamente parte de su ejército de tierra en Rusia para extender una tregua y líneas defensivas. Después se desplegará arsenales biológicos y serán usados contra China. Entonces China pillará un catarro entre comillas. La visionaria polaca de Podlasianka, nacida en el año 1932, comenta lo siguiente: solo 2 contiendas mundiales restan al mundo. Alemania provocará la segunda contienda mundial, y que terminará con su derrota. Después, los agitados pueblos de Asia se levantarán contra las naciones europeas, Asia contra Europa, seguido por la paz. Está claro que China es una nación asiática, pero en el caso de Rusia podríamos hablar de una nación euroasiática. He aquí también el testimonio de la condesa Francesca Maria Belliante de Saboya, una mujer italiana, devota católica, que vivió entre el año 1888 y falleció en el año 1923 a la edad de 35 años. Muchos sacerdotes anhelan ser criminales en las cárceles. ¡Ay de Italia! Empezará la contienda con los infieles, cuando Inglaterra entre en el Mediterráneo con una gran flota. Lo veré más tarde. Los guerreros amarillos y rojos contra Europa se ponen en marcha, y esto será en una neblina amarilla en la que el ganado de los pastos perecerá. Se prenderán fuego a las naciones, la hambruna destruirá las obras para que Europa sea demasiado grande. María Esperanza Bianchini, una vidente católica venezolana, nacida el 22 de noviembre de 1928 y fallecida el 7 de agosto de 2004, parece ser que dijo lo siguiente: María dijo a María que la humanidad estaba enfrentando su hora de decisión a mediados de la década de los 1990. Se produciría el grave peligro de una confrontación masiva entre Asia y las antiguas repúblicas soviéticas. A principios de los años 70, a María se le dijo que Rusia actuaría de manera sorprendente, cuando menos se esperaba, durante este periodo de decisión. También le informaron de un momento de advertencia que estaba a punto de suceder a la humanidad. San Serafín de Birisa, de religión cristiana ortodoxa, nació en el año 1866 en el pueblo de Cheremonsky, Oblast de Yaroslav, Rusia, y falleció en el año 1949. Occidente intentará por todos los medios contribuir a la destrucción de Rusia y entregar su parte oriental a China. El lejano oriente caerá en manos de los japoneses. Siberia caerá en manos de los chinos, que comenzarán a establecerse en Rusia, se casarán con rusos
y finalmente, mediante astucia y habilidad, ocuparán toda Siberia, hasta los Urales. Cuando en China intente ir más allá, Occidente se opondrá. Muchos países caerán ante Rusia, pero este país sobrevivirá, aunque perderá gran parte de su territorio. Ese conflicto bélico, profetizado por las Sagradas Escrituras, traerá la unidad de la humanidad. La gente comprenderá que será imposible continuar, de lo contrario, todo ser vivo perecerá. Marian Bersabrek, el profeta soñador de Levno, dijo lo siguiente, que el conflicto lo iniciaría China, que atacaría a Rusia cuando menos se lo esperase. El profeta soñador de Levno afirmaba que los turcos se unirían a los chinos e invadirían Europa, apoderándose de gran parte del continente europeo. También afirmó que eventualmente se retirarían. Este vidente sostenía que la retirada rusa sería producto de un gran caos y relajación. Habrá enfrentamientos cruentos en Rusia que comenzarán en Transcaucasia. Muchas antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania, Bielorrusia o Lituania, por ejemplo, simpatizan con Polonia y querrán unirse a ella en un futuro. La tercera contienda mundial comenzará cuando menos se lo espera, cuando todo el mundo hable de paz y reconciliación, pero solo serán declaraciones poco sinceras por parte de diplomáticos. En primer lugar, China, en nombre de la superioridad de la raza amarilla, atacará a Rusia para quitarle sus territorios transurales. Los turcos se unirán a los chinos y entrarán en Europa, apoderándose de parte del continente. Sin embargo, los invasores pronto se retirarán. Los alemanes, al ver la debilidad de Rusia, se desplazarán hacia el este y querrán ocupar Polonia y llegarán al Báltico. Sin embargo, no devastan las zonas eslavas, pues tienen la esperanza de incorporarlas a su país. El padre Klimuzko, sacerdote católico, nació en el año 1905 en Polonia. Él vio amenazas morales y ecológicas contra la humanidad y el mundo. Él admitía que tenía visiones de una posible confrontación nuclear y de contiendas religiosas. También él dijo esto: vi soldados cruzar el mar en barcos tan pequeños y redondos, pero por sus caras se podían ver que no eran europeos. Vi casas derrumbándose y niños italianos llorando. Parecía un ataque a Europa. Me pareció que Italia parecerá una gran tragedia y quedará bajo el agua por culpa de un volcán o terremoto. Vi escenas como si ocurriera después de un gran cataclismo. Fue aterrador. La contienda se activará en el sur cuando se haya firmado todos los tratados y se haya proclamado una paz duradera. Rusia será traicionada por sus vecinos. No, por nosotros no. Habrá lanzamientos de fuego que infringirán daño a los traidores. Ciudades enteras arderán. Entonces, los cohetes volarán sobre el océano, se cruzarán con otros, caerán al mar y despertarán a la bestia. Ella se levantará desde abajo e impulsará una enorme ola con su pecho. Vi barcos transatlánticos desgastados como conchas. Esta montaña de agua se dirige hacia Europa. Por último, aquí está el testimonio de Gottfried von Wendenberg, el labrador de Waldviertel. Y en este caso particular no voy a poner un extracto de la profecía referente exclusivamente a la ocupación china del territorio ruso, sino voy a contar cómo vio la tercera contienda mundial en su totalidad. El conflicto militar durará aproximadamente 2 años, un poco menos en Alemania, Austria y Suiza. Los rusos ocuparán Austria primero, por su importancia estratégica. Habrá muy pequeña resistencia de los austriacos. Estados Unidos no intervendrá. Los rusos robarán lo que ellos puedan para mantener a sus tropas alimentadas. Cualquier resistencia será inútil. Cuando la contienda civil en Italia alcance su punto culminante, Rusia la invadirá. Aproximadamente en el momento de la ocupación rusa de Austria, la confrontación civil llegará a su máximo furor en Italia y Francia, países regidos por gobiernos izquierdistas en extremo y ateos. El clero será perseguido, habrá liquidaciones en masa y pillaje muy virulento. El vidente considera que los marginados sociales son un peligro para todos los países que comparten fronteras con Francia e Italia. Estas virulentas hordas de personas que practican el saqueo y que arrebatan la vida del que se encuentre no muestran ninguna misericordia. Ellos también asolarán Roma y París,
El fuego encendido por la chusma, entre comillas, arderá como una antorcha. En todo caso, debido al conflicto bélico, se devastarán ciudades y pueblos más o menos grandes. La supervivencia es sólo posible en el campo y en pueblos pequeños. El primer artefacto nuclear será usado en Europa en el Mediterráneo. Se harán detonar artefactos nucleares arriba en el cielo, sobre el mar Adriático, desde el norte hacia el sur. Las consecuencias son, por supuesto, grandes inundaciones en esa área. Pueden sentirse las ondas de choque en Austria y Alemania. Los ataques nucleares por parte de los rusos en el mar Adriático y después en el mar del Norte se significan solamente por la destrucción de naves enemigas que operaban allí. Habrá también un conflicto bélico en los países balcánicos, desde Albania pasando por Bulgaria hasta Turquía. Sin embargo, los rusos perderán las batallas. China ayudará a Europa, indirectamente y con gran renuencia. Las tropas chinas combatirán a los rusos en Europa central. En su camino hacia Europa, los chinos conquistarán el sur de Rusia, y sus muchos tanques pequeños serán superiores a los tanques rusos. Las tropas rusas serán derrotadas. La población europea desconfiará, pero ellos no odian a los chinos, ellos odian a los rusos. Al principio, chinos y rusos lucharán con arsenales convencionales en la Baja Austria y en la República Checa, al norte del Danubio. El frente se romperá 3 veces. Muchas personas perecerán como resultado de las batallas de los tanques, que destruirán el área entera. Ninguna piedra quedará intacta en la Baja Austria y en la República Checa. Un destino similar será experimentado por otras naciones en el mundo. Los Estados Unidos y Canadá serán devastados. Conforme la contienda avanza, las tropas rusas invadirán Europa Occidental. Los últimos no ofrecen una real resistencia contra los rusos. La derrota total de Alemania por los rusos solo se evita con la ayuda de un vehículo espacial de Alemania. Puede permanecer suspendido en el espacio y está provisto con un artefacto revolucionario, un cañón electromagnético y una máquina que puede disparar rayos incendiarios. Este vehículo del espacio es superior al que disponen los rusos e incluso puede acabar con los proyectiles más modernos. Hasta ahora, la mitad de Europa y la mitad del mundo es un montón de escombros. Ahora los americanos deciden ayudar a Europa. Gigantescas batallas tendrán lugar con los más horrendos sistemas de armas. Por lo menos una batalla nuclear tendrá lugar en el Mar del Norte. Todos los países con costas hacia el Mar del Norte serán afectados. Olas gigantescas inundarán Inglaterra, Bélgica, Holanda, norte de Alemania y Dinamarca. Las olas del mar, causadas por la detonación nuclear rusa en el Mar del Norte, tendrán más de 65 metros de altura. Se extienden rápidamente y crecen más aún. Su poder es feroz y no solo destruyen Londres, sino también grandes zonas del sur de Inglaterra. Volviendo a Europa Central, la República Checa es una nación neutral. No obstante, Rusia la ocupará y las batallas nucleares acabarán con la nación entera. El infierno reina en la parte occidental de la República Checa. Artefactos nucleares y de neutrones son utilizados por los rusos y los chinos en su primer encuentro. La segunda batalla es aún peor. El chino está intentando envolver a las fuerzas rusas que están intentando escapar hacia el norte. Puede sentirse la vibración de las detonaciones nucleares múltiples por todas partes en Europa Central. Cordilleras enteras serán removidas y allanadas para acabar con el enemigo. Uno no puede describir la brutalidad satánica de una contienda. Un poco antes, un fuego resplandeciente, azufre amarillo, sube por el oeste de la República Checa. Es quizá el resultado de los artefactos de neutrones detonados. Entonces, sigue una corta y poderosa detonación, blanco-amarilla, que lanza fuego alto hacia el cielo. Los rusos en su huida pudieron haber detonado sus artefactos nucleares guardados en las minas de carbón checas. Esta es la última detonación en la República Checa. Ahora la corteza terrestre se abre cuarteándose. La primera erupción alta en el cielo muestra al Señor crucificado, animado con sus heridas. El mundo gritará: «Hay un Dios». Nuestro Señor permanece suspendido en el cielo. Entonces, lentamente, Él asume la forma de un abedul. Esto para la gente de Centro Europa tiene un significado especial, pues existe una profecía que se conoce como la profecía de la batalla del abedul. Ahora, toneladas de lava, piedras y ruinas son expulsadas hacia el aire, cubriendo áreas a más de 100 kilómetros.
63 millas de distancia del centro. La ciudad de Praga será cubierta completamente por ella, y nadie podrá decir en el futuro dónde estuvo antes Praga. Inmediatamente después de que la corteza de tierra se haya abierto, el terremoto más gigantesco de la historia humana agitará el planeta entero durante todo un día. Nada seguirá estando de pie en tierra, pero Dios conservará algunas casas. Inmensas cantidades de gas venenoso se liberarán, subirán a la atmósfera y a la biosfera y producirán 3 o más días de oscuridad. El aire será venenoso durante días, pero los vientos impulsarán las nubes venenosas hacia el este. Sin embargo, la contienda no ha terminado todavía, aunque uno está luchando, ahora con medios moderados. Ahora, los rusos se baten en retirada. Los países europeos forman un nuevo ejército compuesto de voluntarios. Los rusos son odiados por este holocausto que ellos empezaron. La disciplina y moral se han ido de las fuerzas rusas. Ellos serán eliminados completamente. Ni un ruso verá su patria de nuevo. Rusia se colapsa. Los líderes comunistas están siendo liquidados y su culpa histórica es lavada ahora con la memoria de millones de personas inocentes fallecidas. Los supervivientes del mundo han quedado en casi nada. De 6.000 millones de habitantes que había en la Tierra, serán escogidos para sobrevivir aproximadamente 600 millones. Esto es más que suficiente para nuestro devastado planeta. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.